nuevas figuras de One Piece Film Red. Se vienen nuevas Portrait of Pirates de Mega House. Y por fin muestra la nueva Figure Zero de Luffy versión Boundman. Todas estas y muchas más noticias en este nuevo video de noticias, actualización mayo 2022. Chequenlo. Hola Nakamas, bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Mr. Eduardo y como les estuve informando, pues Nakamas, vamos a tener esta sección mucho más seguido en el canal, más o menos cada 2 semanas, si no hay muchas noticias pues un poco más, pero los mantendré informados de toda la recopilación de noticias que ocurre entre un video y el siguiente, que en este caso pues no son tantas como el video anterior, pero sí que tenemos varias cosas que discutir. Antes de eso, Nakamas, quería recordarles que tenemos este nuevo podcast llamado Waku Waku Podcast, en el que participamos X-Tops. Participa también Lord D Blue y mi persona, Mr. Eduardo, y normalmente tenemos invitados también, así que los espero en el de esta semana, que será después del capítulo 1050 de One Piece, que pues como ya sabemos en los capítulos tanto que terminan en 0 como los que terminan, más bien los que terminan en 100, los que terminan en 50, pues siempre tienen bastante relevancia, o por lo menos esto he estado escuchando, la verdad no me había fijado, pero obviamente luego de pues, todo lo que pasó en el 1049 pues nos deja bastante hypeado y seguramente veremos pero muchísimas revelaciones, así que Nakamas, los espero ahí para comentar un poco el capítulo después de que salga, y espero también poder hacer la reacción de este capítulo junto a Megumi el jueves o el viernes, así que estén muy pendientes. Bien, Nakamas, arrancamos con noticias de Film Red, y en este caso la primera noticia que me llamó mucho la atención, esta la vi en One Piece Staff, en la cuenta de Instagram oficial del staff de One Piece, y ahí podemos encontrar que en esta película, al parecer por alguna razón, muy probablemente alguna fruta del diablo, el Thousand Sunny Go se va a convertir pues en un humanoide, ¿no? Que se va a llamar pues Sunny-kun, y al parecer es como un personaje así muy del estilo de Chopper, como muy tierno y muy pequeñito. Y bueno, acá lo interesante es que junto con esto, que un poco después se anunciaron unas nuevas figuras de One Piece Film Red. En este caso, Nakamas, tenemos otras WCF. Ya saben que en el primer video pues, de estos de noticias les comenté que iba a salir la de Uta, la de Frankie, la de Luffy, entre otros. Y ahora nos han mostrado algunas más que ya se habían anunciado, de hecho algunas. En este caso tenemos un segundo paquete, es decir, el volumen 2 de Film Red, que incluirá a Sunny-kun, este que les acabo de mencionar, también a Zoro, a Nami, a Jinbe y a Brook. Y tendremos un tercer paquete en el que veremos a Nico Robin, a Usopp y a Shanks. Y además tenemos 2 figuras misteriosas que no se han revelado todavía, pues supongo que quizás porque no se ha mostrado estos personajes en el tráiler, o quizás sea alguna transformación que no nos quieren adelantar, puede ser. Es posible que sea otra Uta también, pero no vería la necesidad de ocultarlo. Así que la verdad me dejaron bastante intrigado. Déjenme en los comentarios qué figuras crees que son estas 2 que completarán el volumen 3 de Film Red WCF. Y bien, Nakamas, aquí no termina lo de Film Red, porque además vamos a tener 5 DXF nuevas, es decir, Grand Line Man and Lady, que pues ya habíamos visto que íbamos a tener de Luffy y vamos a tener de Uta y de Shanks, si no estoy mal. Pero ahora nos han anunciado que también vamos a tener de Usopp, de Chopper, de Sunny-kun, otra de Luffy y además una de Nico Robin, lo cual me da bastante buena espina para que tengamos también una de este Frankie, así estilo como Mad Max, con la cresta y la máscara de gas, así que también mucho hype por ese lado. Díganme si esperan también una de Frankie con este increíble diseño. Acá más, lo último que tenemos de Film Red para este video es que además tendremos una King of Artists de Shanks, que como saben King of Artists pues se supone que es de escultores muy de renombre en Japón, que hacen las figuras para esta colección, y en este caso pues la verdad no me parece la gran cosa la escultura, si soy muy honesto. De hecho, como que el pelo, no sé, le falta como algo de estilo, pero la verdad no está nada mal, y sí se le alcanza a ver como buenos detalles de las venas en la mano y tal. Pero poco más que eso, una figura que me parece bastante discreta, la verdad. Bien, acá ahora pasamos con otra noticia que no es pues una noticia como tal, simplemente nos han mostrado juntas las 3 figuras que van a salir de Ichiban Kuchi, Master Lice, Blossom y un montón de cosas más, que serán de Yamato, de Ulti y de Black Maria. Y como podemos ver en la imagen, pues lastimosamente la de Black Maria no termina siendo tan grande. De hecho pues es del mismo tamaño que Ulti, si vemos como la comparación de tamaño de la cabeza y del cuerpo, lo cual me decepciona un poco porque sí esperaba que fuera bastante más alta.
Y la verdad me sorprendió mucho que la de Ulti se ve bastante grande, así que creo que se verá muy bien en la colección, sobre todo si la pongo muy en el frente con los piratas bestias. Pero sí me decepcionó un poco Black Maria, debo ser honesto, porque me hubiera gustado que fuera bastante más alta para que se viera mejor con el Kaido Figuart 0, porque es donde pienso ubicarla, pero al final no se podía esperar demasiado, ¿no? de esta figura, pero la verdad sí quería un poco más de altura al menos. Y la de Yamato, bueno, la de Yamato sigue teniendo como este detalle que no me gusta mucho, que es que esta zona del cuerpo se ve un poco extraña, ¿no? Es como que los brazos se ven muy alargados, el cuello también, y los hombros como muy encogidos. Siento como que no quedó tan bien lograda la postura, y por eso no la voy a comprar, la verdad, no me encantó. Además que ya tengo dos y pronto tendré, bueno, no pronto, pero en un buen tiempo tendré la Portrait of Pirate Maximum de Yamato, que ya la he reservado, pero eso les hablo en un momento. Y bueno, acá se me estaba pasando una noticia que pues para muchos no ser tan relevante, porque siento desde que empezó como este coleccionismo fuerte de One Piece, los gashapons han quedado un poco pues secundarios, ¿no? Ya no mucha gente los colecciona, sobre todo fuera de Japón, y tampoco los exporta mucho ya realmente, pero igual les cuento que se han anunciado ya unos gashapons de Film Red, que incluyen, digamos, son como elementos conmemorativos de la película. Tenemos uno que es como un pedestal donde están los audífonos de Uta. Tenemos el sombrero de pirata que va a usar Luffy. Tenemos otro con el sombrero de paja y otro con una espada que no estoy seguro si es la de Shanks, pero es parecida. Y también tenemos dentro de esta misma colección de gashapons, tenemos unos llaveros, ¿no? En este caso tenemos a Luffy, Zoro, bueno, a todos los Mugiwaras, Shanks y Uta. Y Uta. Así que la verdad pues para hacer gashapons no los veo nada mal, especialmente pues estos elementos conmemorativos. Y otro elemento que vamos a tener en gashapons, que es una One Piece Gashapon Collection dedicada a Sanji, donde vamos a tener como diferentes piezas que son diferentes ingredientes que utiliza para cocinar. Entonces vamos a tener como donde está cortando el pescado, donde está haciendo como una sopa, donde corta verduras, y vamos a tener también una del bento, aquel que le prepara épicamente con la comida favorita de cada Mugiwara y que Luffy come después de todos los usos de Whole Cake. Así que la verdad es un detalle bastante bonito. Esto me ha gustado bastante y creo que se vería muy cool en un set con un Sanji, no sé, Figuart 0 por Portrait of Pirates. Creo que se vería bastante cool. Así que ahí los tienen, por si los quieren buscar, existen. Bien, de acá vamos a otra noticia que ha emocionado un montón, y espero que pues entiendan que yo les voy a hablar también de noticias de resinas, pero únicamente de empresas que tengan la licencia oficial de Toei Animation. En este caso, como yo tengo precisamente el Bartolomeo Kuma de Gmade Palace, es porque Gmade Palace tiene licencia oficial de Toei Animation. Y en este caso les quiero mostrar esta increíble estatua que va a salir de Luffy. No sé bien de qué se trata toda la composición, pero sí vemos que está agarrando una cadena, así que debe estar muy ligada, digo yo, pues a todo el tema del rescate de Ace, por el mismo hecho de que vemos que detrás de Luffy hay como un Ace gigante, ¿no? Entonces es muy probable que sea como Luffy, no sé, heredando el Red Hawk, y al mismo tiempo como van a estar las llamas de Ace. No sé muy bien qué van a lograr con esto. Yo la verdad esperaba que cuando Gmade Palace sacara una de Luffy fuera con todas sus transformaciones, pero esto la verdad se ve interesante. Ya de una les digo que es muy poco probable que vaya por esta figura. Por estar Ace y Luffy es como que algo que siento que no encuadra mucho en mi colección. Pero lo que sí les puedo decir es que se ve espectacular y seguramente se las recomiende mucho cuando salga, aunque yo mismo no la compre. Así que Nakamas, ahí tienen la información, y cuando salga pues obviamente la verán en mi Instagram. Así que también síganme por Instagram, que allá todas estas noticias que les estoy pasando se las saco al momento en historias, en publicaciones. Así que síganme en Instagram. Vamos a pasar con la parte que a la mayoría les interesa y bastante, que tiene que ver con todo el tema de las Portrait of Pirates de Mega House. Primero les voy a hablar, como les mencioné antes, de Yamato y de dónde preordené esta figura. La verdad es que estuve buscando y me di cuenta que pasó muy rápido. Yo normalmente hago mis preórdenes en Global Freaks, pero en esta ocasión, cuando quise hacer la preorden, porque estaba esperando otras cotizaciones, ya se había acabado como este pequeño descuento que ellos hacen del 5% al principio, que con figuras de este costo pues sí que ayuda bastante. Y esto fue porque la preorden se estaba agotando rapidísimo. Así que Nakama, si todavía no han preordenado esta figura, les recomiendo que lo empiecen a hacer ahora, porque si se la pierden, Nakamas, creo que se van a arrepentir, porque creo que es de las figuras más queridas y buscadas por los fans. Así que si la pueden preordenar, en serio no la dejen pasar. Ahora, personalmente, como
yo hago videos, unboxings de figuras, pues yo decidí traerla con quienes me ofrecieran mayor rapidez, pues para yo poder mostrar la figura a ustedes. Y en este caso fue la tienda de El Viejo Truco, una tienda que está en Instagram. De hecho, pues el vendedor directamente, yo hablo con él, me cotizó la figura y me está a un precio bastante similar al de Global Freaks, y además pues él me garantiza un precio tope, y más allá de eso pues no me cobrará nada más, porque pues esto dependerá mucho de los costos que tenga de envío, de aduanas y tal, pero él me garantiza un precio tope, así que pues ya sé cuánto es lo máximo que me puede costar la figura, y además me está garantizando también que me llegará aproximadamente un mes después de que salga, quizás antes. Y en comparación con Global Freaks, que normalmente las figuras llegan alrededor de 3, a veces hasta 4 meses después. Esto porque las figuras salen en Japón, pero le llegan a mucha gente antes, ¿no? Eso también pasa. Pero ellos piden cargamentos por barco. Entonces le llega apenas a España, que es donde está la tienda, y apenas ahí es que hacen los envíos hacia otras partes del mundo. Entonces más o menos entre 2 y 3 meses se demoran las figuras en llegarles a ellos. Y luego pues para llegar a Colombia estamos hablando de alrededor de 2 a 4, a veces hasta 5 semanas. Entonces yo no soy una persona muy impaciente con esto, pues se da cuenta, tengo muchas figuras, entonces siempre tengo pues algo que hacer, algo que mostrar, y las puedo esperar. Pero en este caso una figura que tantos están esperando, pues no me resistí, la quiero tener lo más pronto posible pues para poderse mostrar a ustedes. Así que Nakamas, así la compré yo, pues ya la tengo preordenada, digamos. Y cuando me llegue pues la estarán viendo por este canal y también por Instagram. Síganme en Instagram. Y acá más, otra información espectacular es que ya se viene el Mega Hobby Plus 2022 First Summer. ¿Qué significa esto? Que pues es el primer Mega Hobby que vamos a tener en el verano. Que pues sí, acá en Colombia y en muchos países de Latinoamérica no hay estaciones, pero en este caso pues sería el verano en Japón, y el primer día de anuncio será el 27 de mayo, es decir, apenas en unos días. Así que vamos a tener una información espectacular, entre ellas vamos a tener una figura de Jujutsu Kaisen, pero obviamente lo que más nos interesa a nosotros los fans de One Piece es que por fin nos van a mostrar la Playback Memories que va a salir de Portrait of Pirates, que como ya muchos saben va a ser de Trafalgar Law, o por lo menos esto es lo que se ha comentado en todos lados. Ahora, ese día, pues el 27, por Instagram les estaré mostrando cuál fue la figura, así que estén muy pendientes, y lo más probable es que sea de Trafalgar Law. Y además es Playback Memories, así que les recuerdo que Playback Memories se supone que es una línea dedicada a personajes que no obtuvieron una figura en un momento del pasado, digamos de los primeros arcos de la historia. En este caso hemos obtenido personajes como por ejemplo Nico Robin con su versión de Miss All Sundays, tuvimos una de Vivi por ejemplo, y ahora esta sería la primera que estamos teniendo de un hombre, que sería Trafalgar Law, y muy probablemente si estamos hablando de él pues será con su atuendo original de Shabondi, o que con el que también lo vimos en Marineford, que es pues el jean con las manchas, el buzo amarillo con la calavera acá de corazón, las mangas negras, y pues obviamente su característico sombrero. La verdad tampoco es una figura que me interese demasiado, pero sé que para muchos que coleccionan Portrait of Pirates esta figura les hace falta en su colección, así que ya la estarán viendo. Además de esto se está hablando muchísimo de una posible figura del arco de Skypiea de Portrait of Pirates. Se supone que Portrait of Pirates está trabajando en una figura de este arco, pero no se sabe de qué personaje. Pues la mayoría especulan que será una Maximum de Enel, pues porque es el único personaje que es realmente popular de este arco exclusivamente. Dudo que sea, ¿cómo se llamaba? Gandalf, Ganfol, este que se parecía como a Don Quijote y a Gandalf. También hay algunos que piensan que podría ser de Nolan, de Calgara, de Wiper. Yo todas estas opciones me encantaría, pero yo las veo un poco improbables, no son personajes tan populares como les digo, y además son personajes masculinos. Normalmente un personaje medianamente poco popular puede salir si es una mujer, pero con los hombres cada vez se ha vuelto un poco más difícil. Así que, pero la verdad es que sería espectacular una figura de Calgara, de Nolan o de Wiper por sus diseños, que son bastante únicos, especialmente pues Nolan con esa forma que tiene en la cabeza, o digamos los atuendos más estilo precolombinos de Calgara o de Wiper. Pero yo la verdad apostaría porque va a ser una Maximum de Enel, ¿sí? Ya que ha tenido tanto éxito las Portrait of Pirates Maximum de los Shichibukai, y digamos como por ejemplo la de Crocodile, que tuvo todo este efecto de arena, pues no me parece descabellado pensar que saquen una de Enel, ya que de hecho las últimas Portrait of Pirates Maximum que han salido, exceptuando obviamente esta de
de Yamato han sido de personajes ya repetidos, así que la verdad yo apostaría porque va a ser Enel. Díganme en los comentarios ustedes quién creen que podría salir del arco de Skypiea. Y bien acá, pues la noticia que por lo menos para mí fue la más emocionante, porque de hecho acaba de pasar, ahora que estoy viendo este video, apenas la vi hace unas horas, y es que ya han anunciado, bueno, han mostrado más bien, la Figure 0 de Monkey D. Luffy en su versión Bowman de Onigashima. Y nos han revelado pues el nombre completo de la figura, que es los 3 capitanes y Fierce Battle, ¿no? Que es como pues toda la temática que ha habido con Kaido y con Big Mom, por ejemplo, que es como toda esta gran batalla del techo, ¿no? Y pues además de eso, en la misma descripción, ¿no? En la cuenta de One Piece Staff, nos han dicho que van a sacar a los 3 capitanes, es decir, que no solo vamos a tener esta espectacular figura de Luffy, que la verdad es que, mírenla, es espectacular, el efecto del vapor está de verdad que genial. De hecho, sé muy bien de qué momento es esta imagen, que de hecho lo vimos hace un episodio, si no estoy mal, o 2 en el anime, que es donde los 3 se abalanzan hacia Kaido. Así que Nakamas, pues todo parece indicar que lo que vamos a ver es a Law, muy probablemente, y esto ya es mi teoría, flotando sobre una de las rocas, ¿no? No creo que lo veamos con otra roca, sino él simplemente, pues, a lo mejor agachado sobre una. Y lo que sí me emociona, y espero que suceda, es que veamos, por favor, espero que sí, a Eustace Kid sobre este robot gigante. Obviamente, pues esto es lo que yo pienso. No vamos a ver el robot completo, ¿no? Es un poco surreal. Aunque no sé, la verdad es que viendo el tamaño que va a tener Big Mom, y eso que hay una parte de la figura que aún no vemos, pues no me parece alocado. Pero me encantaría ver a Kid montado sobre este robot gigante. Uf, la verdad es que sería tremendo tener los 3 frente a Big Mom y Kaido, Figure 0. Una locura. Y bueno, Nakama, eso ha sido todo por este video. Díganme cuál de estas figuras es la que más les interesa, cuál fue la noticia que más les emocionó, y sobre todo cuáles de todas estas figuras piensan comprar para su colección. Yo, por mi parte, desde todas las figuras que les estuve mencionando, seguro que compraré la de Luffy. Seguramente compraré también la de Kid y Law cuando se anuncien. Si sale una de Enel, yo tengo la Figure 0 que me encanta, pero si es una buena, espectacular Portrait Pirate de Enel, creo que no me podría resistir a comprarla, la verdad. En cuanto a la de Law, de Playback Memories, no creo que la compre. La de Jimmy Palace, como les dije, tampoco. De todos estos gachapons los veo muy difíciles de conseguir, así que tampoco iría por ellos. Y finalmente de Film Red solo me interesan, y esto es pues más por... sí, no se pueden tener todas las figuras, ¿no? Pero de estas únicamente compraría quizás la de Sonic Kun, como pues para tener algo que es muy emblemático de esta película. Y además yo personalmente me tengo que comprar, pues obviamente la de Franky, pues para mi colección de Franky, pues que como saben está por acá y es pues bastante amplia. Si yo no me puedo perder ninguna figura de Franky, esa es la realidad, no puedo dejarla pasar. Tanto la WCF que les mostré la semana antes pasada, como esta que creo que va a salir de DXF, seguramente que las compraré. Así que Nakamas, díganme ustedes ahí abajo también, como les decía, cuáles comprarán. Y no siendo más Nakamas, síganme por favor en Instagram, también en TikTok, genero un contenido un poco variado allá también. También les pido pues que le den like a este video si les gustó y si les sirvieron las noticias, que lo compartan con sus amigos que también son coleccionistas para que también estén informados. No olviden suscribirse también, creo que muchos que ven mis videos no se suscriben o no están suscritos todavía, así que suscríbanse ahí para que el canal siga creciendo y nos muestren todavía más, que la idea es que esta comunidad pues crezca. No siendo más Nakamas, ahora sí me despido y nos vemos la próxima. Hasta luego.